doctor Teodoro Verdugo Silva, director del Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca. Le hemos escogido para hacer una encuesta acerca del tema que vamos a realizar como trabajo final de la materia de metodología de la investigación científica. Doctor Teodoro Verdugo, quiero preguntarle a usted, ¿cree que la concepción o la esencia del patriarcado se maneja de manera completa aún en la actualidad? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que el fenómeno genérico del patriarcado y todas las manifestaciones o todos los fenómenos relacionados con el patriarcado desafortunadamente están presentes de manera potente todavía en la actualidad. Yo sospecho que es muy probable que las formas en las cuales se presentan ahora estas manifestaciones del patriarcado son más sofisticadas, y al ser más sofisticadas son más difíciles de verificar, de observar, y eso nos podría invitar al engaño o hacernos creer que algunas cuestiones tradicionales del patriarcado que en décadas anteriores se presentaban de manera más explícita, ahora se cree la ilusión de que desaparecieron, pero en realidad no han desaparecido, sino se encuentran presentes. Además, el patriarcado, obviamente, con una de sus manifestaciones primordiales y casi de carácter como sinónimo, que es el machismo, forma parte del sistema de producción capitalista en el cual nosotros nos encontramos insertos actualmente, y en el que básicamente se funda en la idea, pero también en la práctica, por lo tanto en un imaginario, en una ideología que tiene manifestaciones en la cotidianidad, en cómo actuamos cada día, según el cual los varones somos más aptos para determinadas actividades y las mujeres no son aptas para las mayorías de las actividades que probablemente se supone bajo este imaginario somos los varones. Pero yo creo que dentro del machismo y de esta idea de patriarcado no debemos caer en el error de creer de que la idea entre el dominante macho y la dominada mujer, o el dominante varón y la dominada mujer, es una relación única y exclusivamente de doble vía, una relación simple de arriba hacia abajo, sino la relación, a mi juicio, son de múltiples direcciones. Lo que quiero decir es lo siguiente, que el machismo no solamente pone en duda la libertad, la igualdad, los derechos y la integridad de las mujeres, sino también de otros varones, porque también existen diferencias entre los varones. No es lo mismo ser un varón anglo-descendiente con determinada estatura, con determinado color de piel, con determinada capacidad económica, que un varón que nació en África, en un país con poco desarrollo cultural, político, social. Entonces, en cuanto a su pregunta, y ya de manera específica, yo creo que sí, que efectivamente todos estos fenómenos relacionados con el patriarcado se encuentran vigentes y de manera potente en la actualidad. Desde el desempeño de su cargo como director del Departamento del Aula de Derechos Humanos, ¿ha conocido usted algún tipo de presentación del patriarcado dentro de la facultad o de la Universidad de Cuenca? Bueno, yo creo que para observar actitudes o acciones o omisiones vulneradoras de los derechos de las mujeres, no necesariamente lo he hecho desde mi postura como director del Aula de Derechos Humanos, sino desafortunadamente esto se observa en la cotidianidad práctica, en el día a día. No es raro, por ejemplo, caer en la cuenta que cuando uno camina por las calles de Cuenca, nosotros los varones caminamos probablemente con más seguridad, o mejor dicho, somos sujetos de menos posibilidad de ser agraviados, insultados, tocados, y uno puede en muchas ocasiones, cuando pone atención por supuesto,
de mirar cómo en una misma vereda está caminando una mujer y esa mujer puede ser objeto, sujeto, mejor dicho, de miradas obscenas, de tocamientos sin ningún tipo de manifestación de la voluntad, de los mal llamados piropos hasta cuestiones más fuertes como insultos. Entonces uno precisamente va observando ese tipo de cuestiones. En el ámbito institucional uno también como profesor puede caer en cuenta, por ejemplo, y observa cómo hay alumnos que mantienen relaciones, por ejemplo, amorosas, y es muy fácil darse cuenta que cuando están charlando en algunas ocasiones, o no es raro ver, mejor dicho, que el varón le tome del brazo de manera fuerte a la mujer y la sacuda, la jale o la grite o haga algún ademán violento sin que necesariamente llegue a los golpes, a sabiendas de que eso también es violencia, porque curiosamente el machismo nos ha hecho creer de que violencia son única y exclusivamente los golpes, cuando ahora sabemos de que existen diferentes tipos de violencia: la violencia física, la violencia psíquica y también la violencia patrimonial. Entonces yo creo que desafortunadamente en la actualidad sí existen en diferentes ámbitos del mundo de la vida actitudes o situaciones en las cuales uno ubica precisamente. Cuando uno pone atención encuentra esa situación, pero no necesariamente todas las personas tienen conciencia sobre este fenómeno y estas cuestiones les pasan desapercibidas. Pero repito, cuando uno trata de tener autoconciencia de su situación en el mundo y pone atención a lo que está sucediendo alrededor, desafortunadamente es muy fácil observar cómo en el día a día mujeres en diferentes situaciones son vulneradas en su integridad física o psíquica. Desde mi perspectiva, creo que el patriarcado o la violencia en sí, como el machismo en la mujer, ahora se ve tapada tras la discriminación a la mujer, o sea, haciendo sonar la frase menos fuerte y menos, y haciendo tratando de que tenga menos impacto en la sociedad, como sí. Ahora, ¿usted qué opina acerca de eso? Claro, sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que eso va de la mano con el rol que el patriarcado nos ha dado a los varones, o mejor dicho, a esos imaginarios, a ese discurso y a esa práctica de lo que se entiende es ser un hombre con actitudes masculinas. Hace algunos días, desde la Hora de Derechos Humanos, llevamos adelante aquí un taller sobre masculinidades que estaba abierto al público, y la próxima semana este taller se va a replicar entre las más altas autoridades de acá, de la Universidad de Cuenca. Y lo interesante de este taller es de que nos ayuda a entender cómo esa idea del varón, de lo que es ser masculino, que uno desde el patriarcado, desde la visión machista, entiende que es una posición unívoca, que el varón no llora, el varón juega fútbol, el varón usa determinado tipo de ropa, los colores de la ropa no tienen que ser color pastel y cosas, o sea, ejemplos entre muchos que existen. Uno llega a entender de que es necesario que concibamos las nuevas formas de masculinidades, es decir, que el varón también puede lavar los platos, cuidar a los niños, también puede quedarse en la casa realizando determinadas actividades cuando por diferentes circunstancias no puede trabajar, y la proveedora, la que ha logrado tener trabajo, es la esposa, y eso no debería traer como consecuencia problemas, ni violencia, ni una situación de inferioridad. Entonces es clave que entendamos que en la actualidad existen diferentes formas de manifestación de la masculinidad, sin que se entienda de que, o mejor dicho, rompiendo con todos los estereotipos de lo que es el hombre macho, duro y cosas por el estilo. Cuando logremos romper con todos esos imaginarios, esos constructos negativos, yo creo que eso va a ser un paso bastante importante para que disminuyamos también la posibilidad a que se lleven adelante violencia contra las mujeres, porque precisamente el machismo está asentado en un pilar clave, y ese pilar clave es una idea errada según la cual el hombre es superior en el ámbito físico y psíquico a la mujer.
y el hombre como tal tiene que desempeñar determinadas actividades y la mujer desempeñar solo otras actividades. Entonces, cuando alguna persona o algún varón se sale de esas actividades, se pone en duda su masculinidad, o cuando alguna mujer se sale de esas actividades, se pone en duda su femineidad. Y normalmente cuando una mujer se sale de esos parámetros suele ser, entre comillas, castigada por el machismo. La mujer que trabaja hasta tarde se la cataloga de diferente forma, la mujer que decide no casarse se la cataloga como amargada, la mujer que decide no tener hijos se la cataloga como infeliz y cosas por el estilo. Precisamente, ¿por qué? Porque salen del canon establecido del rol que supuestamente debe cumplir la mujer. Entonces, cuando nosotros rompamos esos imaginarios sobre lo que es ser varón, sobre lo que es ser mujer, y entendamos que existen diferentes manifestaciones de la masculinidad y la femineidad, yo creo que ese sería un paso importante para romper con todos estos círculos de violencia que desafortunadamente son la manifestación más álgida y más lamentable del machismo. Lastimosamente esto es producto de la historia, porque si nos remontamos a los inicios de la historia de la humanidad, precisamente el sesgo patriarcal es la primera relación de dominio que surge, puesto que las características físicas del hombre le permitían llevar los frutos a casa o ser quien mantiene el hogar, que en cambio la mujer era la que se encargaba de distribuir los alimentos dentro del hogar, encargarse de los niños y de la familia. Ahora, ¿usted como docente aquí dentro de la facultad se ha sentido más respetada por su condición masculina o ha conocido que alguna de sus compañeras docentes ha sentido algún tipo de discriminación o falta de respeto por parte de sus alumnas o hasta de sus propios colegas por su condición femenina? Bueno, como le comenté hace un momento, de manera específica es complejo, digamos, individualizar o domiciliar un evento específico en el cual uno pueda decir que ha vivido tal o cual situación. Pero desafortunadamente yo creo que si es que uno se hace preguntas como las siguientes: ¿cuántas decanas han existido en las diferentes facultades? ¿Cuáles son los más altos cargos que existen en la universidad y cuáles están ocupados por mujeres? Yo creo que ahí uno precisamente encuentra la respuesta a su pregunta, y precisamente ahí emerge lo que en este ámbito se conoce como los llamados techos de cristal, donde precisamente hay cargos a los cuales las mujeres llegan, pero hay un techo de cristal que no le permite ascender, y ese también ya es una manifestación de violencia. Entonces, esas cuestiones se van a romper precisamente cuando las mujeres se empoderen, pero no solamente basta con el empoderamiento de las mujeres, sino que también cuando los detentadores del poder, que pueden ser las propias mujeres o también varones, entiendan que para llegar a un cargo no tiene que ser un requisito sine qua non ser varón como tal, sino se debe poner atención precisamente, entre otras cuestiones, en el mérito. Cuando se llevan adelante ese tipo de situaciones, yo creo que ahí se podría romper con esta lógica precisamente de violencia, en este caso de carácter simbólico. Ahora ya para terminar con esta entrevista, nosotros al pertenecer a la Facultad de Jurisprudencia, que es la primordial, debería ser la primordial en defender los derechos y promover la igualdad, como alumna yo siento que existe todavía un ambiente patriarcal, no en esencia, pero sí está presente. Ahora usted como docente puede decir lo mismo. Bueno, yo a lo que me podría referir sería a mi experiencia personal, en el sentido de que yo me esfuerzo por tratar de manera igualitaria a todos los alumnos, a todos los estudiantes, sean varones o sean mujeres. Yo creo que también es precisamente clave tener conciencia y entender de que
nos hemos formado en una sociedad patriarcal, probablemente nos criamos en familias machistas, hemos tenido una educación machista, nos encontramos en un contexto machista, pero precisamente cuando uno tiene o llega a tener conciencia de estas situaciones, uno tiene que llevar adelante determinadas actitudes. Entonces, si es que uno se pregunta, ¿la sociedad como tal es machista, sí o no? La respuesta desafortunadamente es que sí, y si es que nos respondemos eso, es obvio que los diferentes componentes o subcomponentes de la sociedad también tienen esa misma dinámica. Entonces es por eso que usted probablemente y con mucha razón habrá sentido o probablemente tendrá experiencias no necesariamente felices o anecdóticas sobre situaciones que pueden ejemplificar esto, pero precisamente cuando una persona, en este caso yo me desempeño como profesor de Derecho Constitucional y también de Derechos Humanos, yo tengo que esforzarme mucho, no solamente para enseñar bien Derecho Constitucional y Derechos Humanos, sino también para, en la medida de lo posible, en el trato con los estudiantes, poner en marcha cuestiones relacionadas, entre otras, con igualdad y no discriminación. Entonces, de manera personal, no tengo conciencia o no recuerdo haber hecho daño a sabiendas a una persona, y si es que probablemente he cometido algún error, ha sido de manera involuntaria, y es muy probable que lo haya cometido, pero por el contrario, de manera personal, yo tengo presente una idea según la cual el profesor debe tratar de mantener una relación horizontal con los estudiantes, una relación de respeto, una relación de cercanía, sin que eso signifique de que precisamente romper con esas ideas de las jerarquías, sin que eso signifique que los estudiantes no tengan que cumplir su labor básica, que es estudiar y ese tipo de cuestiones. Pero repito, de manera expresa, no tengo conciencia de haber causado daño a ninguna persona, y en el evento que lo haya hecho, repito, podrá ser o haber sido de manera involuntaria. Listo, doctor. A nombre del grupo quiero agradecerle por habernos ayudado con esta entrevista, que a pesar de haber sido corta en tiempo, nos sirve mucho y es de manera productiva para nosotros poder desarrollar nuestra investigación. Sí, gracias a ustedes.